el set de nuestro podcast Después de la Noticia, donde nuestros compañeros Nelson Mateo y Tony Pineda analizan a fondo los temas más relevantes del momento. Tony Arias Gil. Gracias, María Cristina. Sí, nos vemos aquí en un momentito en Después de la Noticia. Muy buenas tardes a nuestros amigos y amigas televidentes que sintonizan Después de la Noticia y después del noticiario. A María Cristina, muchas gracias por cambiarme el apellido. El Pineda también se acepta, no te preocupes. Y le doy las buenas tardes a mi hermano Nelson Mateo. Eso. Hermano de verdad, Mateo. Así es. Nosotros tenemos muchos años. Por el tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Por el tiempo. Por la chivita. Por el tiempo. Debemos tener como unos 15 o 20 años más o menos de conocernos. Ya yo estoy como 10. Por lo menos 10 en ejercicio. Sí, sí. Así es. ¿Cómo va todo, Mateo? Bien. ¿Cómo tú ves esta semana? Una semana agitada, acosada intensa por el mal tiempo, por la crisis internacional, temas esenciales, importantes, como los esfuerzos del gobierno por encontrar un consenso que le permita adoptar una serie de medidas que no sean tan impopulares. Bueno, que no sean tan impopulares sería pedir mucho, pero que por lo menos cuenten con el respaldo de todos los sectores políticos, religiosos y del sector productivo con el que se va a reunir mañana. Claro está, después de la reunión hoy con el expresidente Leonel Fernández, que no se sabe dónde va a ser todavía. Al principio se había dicho que sería en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, pero que ahora de Palacio nos dicen que no se ha definido el lugar. Tú sabes que con todo esto ya él se había reunido con... Paliza se había reunido con Danilo Medina, con el expresidente Danilo Medina, y entre lo que los analistas políticos han dicho, que al parecer el gobierno ha acudido a estas reuniones sin un plan concreto. O sea, hay como ideas, hay planteamientos que por ejemplo, lo de los insecticidas que se van a subsidiar, pero como que no hay un plan concreto. Entonces, esto también ha movido a que la oposición vea una debilidad en el gobierno. De hecho, lo tienen, porque ciertamente tú no puedes ir a buscar el diálogo con un plan establecido. Sin un plan establecido. Tú tienes que, como gobierno, porque a ti se te escogió para gobernar, tú tienes que llevar algo. ¿Para qué? Para que a partir de ese algo se dé la discusión. Exactamente, que fue el grito inmediato de Danilo Medina, y tenía razón. Sin embargo, ayer conversamos con los industriales y ellos dicen que sí, que ciertamente hay un plan, pero no lo vemos. Porque si tú fuiste a reunirte con Danilo Medina, uno de los principales líderes de oposición, lo ideal fuera que tú plantearas las directrices generales para que a partir de ahí, pues las discusiones comiencen a prosperar y se llegue más adelante a un consenso general que te permita sortear el impacto que está teniendo, no es que va a tener, no, que está teniendo en nuestra economía la crisis en el Medio Oriente. Y yo creo que la principal preocupación de la oposición está en de dónde van a salir los recursos. Y ahí yo creo que ahí está el tema que nos hemos planteado mucho en los últimos años en el país. ¿Habrá una reforma fiscal? Y en esta situación, el gobierno, ¿qué hará? Que es lo que también se le estaba criticando. El gobierno, el presidente cuando inició todo este tema dijo, le pedimos un sacrificio al pueblo, pero tú como gobierno, ¿cómo te vas a sacrificar? Yo creo que por ahí la oposición está queriendo también buscar un capital político con el gobierno. Pero es que Luis Abinader, en lo que yo llamo un exceso de democracia, y temores a tener que tomar el sartén por el mango, se la pone fácil a la oposición. Porque mira, pregúntate tú, ¿nosotros no necesitamos una reforma fiscal? Claro que la necesitamos. Claro que la necesitamos. Lo que no necesitamos es una bomba de tiempo como la que quiso armar en diciembre Jochi Vicente, que le puso impuesto hasta el pensamiento, sin consultar a nadie. Entonces, nosotros la necesitamos. Un impuesto hasta el pensamiento. Hasta el pensamiento. Ya tú sabes, aquellos que tenemos grandes cantidades de pensamientos y malos por demás, ¿cuánto íbamos a tener que pagar? Entonces, que yo entiendo, que en ese temor que siempre presenta Luis Abinader frente a un pueblo que no está acostumbrado a pagar impuestos, pues le ha dado mucha larga a una crisis que se está anidando
llegará un momento en que tú no vas a poder contener la necesidad de más recursos. Y que el año pasado el Fondo Monetario, cuando estuvo aquí en la evaluación del capítulo 4, en sus conclusiones lo advirtió que aunque no necesariamente se vea como una figura como tal, como reforma fiscal, pero el gobierno necesitará en algún momento, lo decía el fondo, buscar los mecanismos para atraer más recursos fiscales. Porque es que tenemos demasiadas líneas abiertas y de cosas que hacer y no tenemos los recursos suficientes. Y esta crisis actual es uno de los momentos, yo creo que va a ser uno de los momentos más clave para este segundo mandato de Luis Abinader. Que, como tú dices, yo creo que es un exceso de democracia. Porque que a veces hay cosas que tú tienes que decir, mira, es verdad, ustedes están diciendo esto y esto y esto, pero yo necesito esto y esto. Y desprenderse de algunas cosas y hacer otras para poder, como tú decías también ahorita, agarrar la sartén por el mango y gobernar de una manera un poquito más, con mucho más margen para poder hacer cosas. Decía Juan Bosch que la masa es para dirigirla y la base no para pisarla, no, también para dirigirla. Entonces, en momentos de dificultades, tú tienes que gobernar sobre el filo de la navaja. Oiga, a un paciente de cáncer, de que tú le hablas de quimioterapia, ya sabe lo que va. Sabe lo que va, pero tiene que dársela. Y tiene que decírselo. Y decírselo, pero no se la puede dejar de dar. ¿Y qué pasa cuando tú logras inyectarle, introducirle su tratamiento con el tiempo? Como dicen en el campo, se te desguañinga el paciente en el camino, pero al cabo de un tiempo tú ves el resultado. Tú ves el resultado. Entonces, eso es lo que tiene que entender Luis Abinader, que él quiere convivir en este país constantemente de luna de miel, y ya la luna de miel hace tiempo que se rompió, ¿eh? Que se rompió. Entonces, vamos a gobernar. Vamos a sentarnos. Y fíjate, déjame decirte que Luis Abinader perdió una oportunidad brillante cuando ganó la reelección presidencial. ¿Por qué? Porque en ese proceso todos apoyaron la reforma fiscal, dijeron que sí, que había que hacer la reforma. Y todavía es la hora que él la introduce. Sí. Debió aprovechar ese momento de... Claro, y ese capital político que tenía. Y no lo hizo. Entonces, yo creo que Luis Abinader es muy temeroso. Hasta cierto punto eso es importante, cuidadoso, eso es importante. Eso habla de la democracia de un líder político. Y qué bueno, habla de su visión. Pero la democracia tiene que tener un límite. Yo creo en el centralismo democrático. La minoría tiene que sujetarse a la voluntad de la mayoría. Y la mayoría dijo que Luis Abinader y su PRM iban a gobernar el país con todos los controles habidos y por haber, como efecto lo tiene. ¿Y para qué ha servido? Entonces, Luis Abinader, ya bajándose del poder, tiene que tener cuidado con eso. Porque sería difícil para un presidente irse a la oposición, quizás interna, porque pudieran retener el poder en caso de que fuera así, irse y que mañana le dijeran, no, pero ustedes le dieron todos los poderes y no hizo un solo cambio importante en la nación. Entonces, todavía estamos esperando las grandes reformas. Aquí no nos vamos a conformar con un código penal dominicano, un código procesal. No, vamos a hacer las grandes reformas. Y eso incluye una reforma tributaria, que si la hubiese hecho al inicio del primer gobierno, ahora en el segundo, esta situación nos hubiese encontrado en una realidad diferente. En una realidad económica, así es, hermano. Entonces, con más holgura, vamos a decirlo así. Necesitamos que convoquemos al diálogo, pero para cosas concretas y reales. No le demos tanta oportunidad a la oposición de que desborone la intención del gobierno que encabezada por Luis Abinader. A mí me lucen bien buenas, pero caramba, vamos a ser realistas. No han podido responderle realmente a Danilo Medina. Es verdad que no han presentado un plan. Porque es lo que tú dices, o sea, está bien que no tengan un plan con todos los detalles, que diga, vamos a hacer esto, pero al menos esos lineamientos que tú digas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y lo otro. Entonces, también yo creo que es posible también, Mateo, que el gobierno haya pensado que el conflicto se iba a relajar, que iba a ser más, no iba a ser tan largo. Claro. Y lamentablemente, tú que sabes mucho de geopolítica, en una situación como la que se está viviendo, con la incertidumbre que crea Trump con sus discursos, que en 2 semanas voy a hacer esto, y después en 2 semanas voy a hacer aquello, y después a las 2 semanas cambia de rumbo y te dice otra cosa, la situación cambia completamente y se extiende como se ha extendido esta guerra,
que él pensaba que iba a durar 2 semanas y ya llevamos más de un mes, si no me equivoco. Ya llevamos más de un mes y después que se hizo el alto el fuego incondicional la semana pasada, volvieron la situación porque Israel atacó al Líbano. Y Irán dice, espérate, eso no nos conviene. Entonces, yo creo que el gobierno pensó que esto iba a durar menos y ha durado más de la cuenta. Ya precisamente en el día de hoy, Participación Ciudadana y Finjus le pedían al gobierno que sea transparente hacia la población en qué consiste ese plan. Porque hasta ahora hemos sabido, sí, que se van a subsidiar los insecticidas, los herbicidas para lo que es la producción agrícola, pero, por ejemplo, ayer Conatra decía que deben congelarse los precios de los combustibles y eso no está claro. Van creo que 3 semanas aumentando los combustibles. Es verdad, el petróleo está subiendo, pero ¿podrá el gobierno seguir aumentando? ¿Cómo ese aumento podrá impactar a la población? Hay cosas como que se necesitan más claras y ojalá que mañana jueves, en esa reunión que dijo Brache, que el presidente va a presentar ese plan, se vea un plan ya mucho más claro. Más aterrizado y que nos digan exactamente hacia dónde vamos y sobre todo, cuál va a ser el sacrificio del gobierno, porque la población sabe que va a tener que sacrificarse. El que tiene 2 vehículos, bueno, tendrá que dejar uno en su casa y gastar menos gasolina. Y el que no tiene ninguno, que comience a buscar su bicicleta. No, es una situación difícil, ciertamente, sí. Y el gobierno tiene siempre que prepararse para los eventos extraordinarios, que es lo que representa esta guerra, que lo ha sorprendido a todos. Pero teniendo en la cabeza de la principal nación del mundo a un líder como Donald Trump, siempre hay que esperar cualquier diablura, como en efecto ha ocurrido ahora. Ya se fue a Venezuela, en principio, a luchar por la vuelta a la democracia de Venezuela, que no entendí nunca ese objetivo, porque a lo primero que le echó mano fue a la refinería y a la producción petrolera. Y solo sacó el presidente. Se puso a negociar con todas las autoridades. Si las cosas estaban mal, porque había un régimen que estaba mal, tú tenías que cambiar el régimen completo. Lo menos que le interesa a Donald Trump es la suerte de ningún pueblo. No se reunió, al mes siguiente no estaban reuniéndose con Rino López y Cabello, Diosdado Cabello. Y ahora se están reuniendo allá en Irán con las mismas autoridades. Es detrás del estrecho de Hormuz que anda. Claro. Entonces, con esa apetencia sin límite de Donald Trump, está tirando por tierra la paz del mundo, la estabilidad que pocos pueblos pues han podido lograr mantener, como nosotros en medio de la crisis y todo lo que tú quieras decir, nosotros vivimos en paz, claro. Pero eso es hasta un punto, porque si hay algo que el pueblo no soporta, es el hambre. Y detrás de una guerra como la de Irán, el tercer petrolero del mundo, y una guerra en Ucrania también al mismo tiempo, oye, los efectos se sienten. De hecho la gente lo está sintiendo. Prácticamente los botellones de agua han subido, que la gente cuando va a comprar ya sabe que están a un precio diferente. Y aunque el presidente se ha reunido con los empresarios para evitar que haya alza, tú sabes que lamentablemente aquí hay mucho de especulación en los comerciantes. Y desde que dicen que subió el combustible, suben todos los productos. Ya la gente lo está sintiendo en los supermercados y en los colmados, lamentablemente. Y ese es uno de los temas que yo sé que el presidente le preocupa mucho, porque tú sabes que en la región, de 12 propuestas de reforma tributaria, solamente han pasado 2. Entre ellas Argentina, y mira cómo está el pobre Milei. Y sobre todo que nuestro presidente es un economista. Mira lo que pasó en Colombia. Mira lo que pasó en Colombia. Yo incluso cuando pasó lo de Colombia, yo pensaba que aquí podía pasar algo similar si hacíamos lo mismo que hizo Colombia. Recuérdate que fue... Y el presidente lo pensó bien y no actuó como se actuó en Colombia. Porque muchas veces la teoría económica te dice una cosa, pero la teoría política y la realidad te dicen, espérate, tenemos que manejarnos diferente. Por eso yo dije en un artículo que escribí, no sé, ahí en el periódico de aquí digital, que Jochi de Vicente perdió algo de vista, y es que una reforma tributaria es una decisión económica hasta que los equipos económicos firman la propuesta. De ahí hasta llegar al Congreso es una propuesta política. Es un vehículo que conduce un pasajero híbrido,
Primero económico la propuesta y después política hasta llegar al Congreso. Por eso que, fíjate, y no se equivocó el presidente en designar al frente de Hacienda ahora a Magín Díaz. Oye, Magín Díaz se ha reunido hasta con su esposa para hablar de esa reforma tributaria que tiene que venir. En algún momento tendrá que venir, ¿eh? Y la estrategia es la lógica, claro. Es la más lógica. Y siempre llamó la atención eso, que el presidente haya escogido a un ex ministro del gobierno anterior. Pero no solo el gobierno anterior, que ha pasado casi por todos los gobiernos. Ajá. Que es un técnico. Un técnico de todos los gobiernos. Un técnico. Y eso es una de las cosas que todo el mundo reconoce del señor Díaz. Yo no lo conozco. No conozco a Magín Díaz. Pero por lo que he visto, se ha mantenido, como tú dices, reuniéndose con todo el mundo para buscar ese consenso. Porque no es fácil. Porque en ese consenso de una reforma tributaria, una reforma fiscal, debe venir también, Mateo, la eliminación de subsidios al sector empresarial. Diablo. 355 mil millones solamente en el presupuesto de este año hay consignado como subsidio para el sector empresarial. ¿Tú entiendes? Entonces, y tú lo oyes gritando más que aquello de Asua. ¿Cuáles son los de Asua que gritan? Los que tiran piedra. Y tienen la economía desbaratada con un subsidio como ese, que ya perdieron su razón de ser. El tema está en que tú debes bajar esos subsidios, pero en una situación como esta, tú no debes bajar los subsidios sociales. No. Ahí está el tema. Hay que hacer el equilibrio. Hay que armonizar. Hay que armonizar. Entonces, es verdad, los empresarios necesitan apoyo, sí, pero óiganme, que no nos cojan de pendejos. Claro. O sea, ¿tú sabes lo que son 350 mil millones de pesos en un año? ¿Sabes cuánto es el déficit? Es exactamente ese. El déficit ¿De 3,6? 3,6, sí. Son esos 355 mil millones. Por eso cuando yo lo digo yo gritando, no, que hay que bajar el déficit, pero ¿cómo se va a bajar si tú lo tienes? Si tú tienes la economía. Si a ti que te lo están dando, abusador. Y ahí hay subsidios como la ley de 2801 de sentido fronterizo, que ya perdieron su razón de ser. Y que se está engañando el Estado Dominicano con ese tipo de iniciativas. Sí, ahí hay una gran compañía que se creó en base una compañía que se creó en base a esos incentivos y ya es una empresa que están produciendo en la capital y vendiendo en la capital. Que fue una compañía fue una ley que se inventó para motivar la inversión en la línea fronteriza. Y en su momento detener un poco la migración y fortalecer la empleomanía en esa zona. Y lo que están haciendo los empresarios es que están utilizando esos beneficios para venir a competir aquí de manera desleal con los que están aquí. Así es. Con otros costos. Pero ¿la lluvia? La lluvia. Bueno, a mí me llamó un amigo ayer, me dijo, dime, damnificado. Así, el país está damnificado y está acosado. No, hay mucha. Lamentablemente hemos tenido una situación. El presidente decía, creo que fue el lunes, que teníamos más de 40 días lloviendo. 45. O sea, es una situación que el suelo ya no tiene dónde captar el agua. Pero una cosa también, Mateo, que han dicho algunos urbanistas, tanto de la oposición como no de la oposición, y es que nosotros tenemos una ciudad llena de asfalto, con mucho concreto. Entonces necesitamos una ciudad que debe ir cambiando, porque el cambio climático nos va a crear momentos como este. Lo que pasó, por ejemplo, este lunes en la capital, en la que en 3 sectores de la capital ocurrió tormenta, granizada y lluvia en 10 minutos, en 10 o 15 minutos. A las 6 de la tarde ya había sol en esa misma zona, donde 2 horas antes hubo prácticamente un huracán, un tornado. Sí, un tornado. Entonces, fuerte. Ese tipo de situaciones la vamos a seguir viviendo con más intensidad por el tema del cambio climático y por el tema de que somos una isla. Sí. Entonces, hay que ver cómo el gobierno, a través de las distribuidoras, cómo las empresas responden a eso y cómo los lugares como la UAS, que por ejemplo la UAS fue uno de los lugares más afectados, y la UAS vino a cancelar la docencia luego del hecho, luego de que pasó el hecho. Entonces, hay un tema ahí que tenemos que ver con la predicción, con el COE, que tenemos que ir pensando cómo manejarlo, porque este tipo de hechos se van a suceder con más frecuencia. Así es, y tenemos, ya lo ha advertido el Centro de Operaciones de Emergencia, conjuntamente con la directora del INDOMED, una vaguada que estará golpeando nuestro territorio a partir de este jueves. Y como tú lo acabas de decir, tenemos 45 días ya lloviendo en muchas partes del país y los suelos están muy saturados. Lo que te dice a ti que cualquier cantidad de lluvia te puede generar la crecida repentina de un arroyo
y de un río, que es donde generalmente pues, se pierden las vidas de personas que no esperan aguas abajo, que crezca el río porque no está lloviendo y no se dan cuenta que en la parte alta están cayendo agua, quizás muchas veces en condiciones normales no suficiente para provocar la crecida, pero como ya tenemos más de 40 días lloviendo, señores, los suelos están saturados, cualquier volumen de agua te genera una crecida y tenemos que tener cuidado con esto. El gobierno, a partir del error que se cometió en el día 8, retomó y lo ha estado, hasta donde yo tengo entendido, lo está haciendo bien. El mismo presidente se ha trasladado al centro de operación de emergencia. Y después lo puso el lunes, que fueran ellos allá. Al Palacio, pero lo está haciendo sobre la base de informaciones que recibe del COE, que no la dieron en el día 8. Sí. Por eso mi molestia con el general Méndez, que quiso decir ese día ahí que aquí no había condiciones técnicas para proyectar la cantidad de lluvia. No, tú lo que no puedes hacer es preciso, pero tú puedes hablar de probabilidades y sobre la base de probabilidades, tal y como lo hizo el presidente en el fenómeno siguiente, el gobierno montarse y tomar medidas antes de, durante y después, porque el día 8 nos sorprendió a todo el mundo. Hoy temprano decía Celso Marrazzini que al sector lo sorprendió esos torrenciales, hasta el punto de que 5 subestaciones quedaron tapadas hasta el tope de agua y no hubo manera de en lo inmediato iniciar un proceso de sacar esa agua. ¿Por qué? Porque no había informaciones. Aquí hay un problema en este gobierno de comunicación serio, y en el centro de operación de emergencia tienen que tener cuidado con eso. Porque y él es en un centro neurálgico, que no puede, ahí no puede haber problema de comunicación. Ahí la información es asunto de vida o muerte. Que es algo que también, ya, aunque fue pasado, pero él no debió acusar a la directora de meteorología, porque es como decir, es hundirse el cuchillo él mismo. Claro. Porque, ¿meteorología de quién es? ¿El COE de quién es? Es un cuerpo. Es un cuerpo. Es parte de una mancuerna. Sí, es una cadena. Entonces tú no puedes decir, mi estómago no me dijo que yo tenía que comer. Bueno, pero mi cerebro no me dijo que yo tenía que comer, pero tu cerebro eres tú. Bueno, quizás lo dijo porque se levantó a las 9 de la mañana al día siguiente bajo la lluvia. Pero cayó muy mal. Muy mal, Tony, eso que tú dices. ¿Sabes por qué? Mal. Porque cuando las cosas están saliendo bien, a ese señor nadie le quita el micrófono de la mano y tú lo ves con el pecho levantadito al lado del presidente, hablando y tomando decisiones. Un hombre que no es el vocero del COE. El vocero del COE es la policía, según la ley. Y el presidente de la comisión no es él, es Sala de Defensa Civil. O sea, que es lo que está usurpando funciones, haciendo un show y un espectáculo cada vez que quiere. Pero cuando hay problemas, como lo hubo, sí, ciertamente el día 8, le tira un cubo de M a la pobre Gloria Ceballos. Pero cuando las cosas van saliendo bien, tú lo ves que ese hombre no suelta ese micrófono. No suelta, sí. Ese y así no puede ser, buen pendejo. Así no puede ser. Pero bien. Pero así no. Bueno, pero bien, estamos casi terminando, pero a mí me gustaría sí puntualizar algo, Mateo, con esto también de las lluvias, y es que, sobre todo en el interior, que tú has visto personas se han ahogado. Una niña de 7 años se ahogó en Villa Altagracia, y en la semana pasada lo vimos también en Nizao. Tenemos que tomar en cuenta, tú que eres de San Cristóbal, conoces la neverita. Entonces, los que no conocen la neverita, que busquen o que vayan allá. Sí. Es el daño que como humanos le estamos haciendo al medio ambiente. Estamos rompiendo el cauce de los ríos, estamos sacando materiales de los ríos, y en situaciones como esta, el río no encuentra el cauce natural y agarra cualquier cauce y se lleva lo que encuentra de camino. Y estamos llegando a romper incluso la capa freática. Que eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Por eso son las grandes inundaciones. Sí. Entonces, señores, tenemos que tomar eso en cuenta. Y cierro, no sé qué tú piensas también, la preocupación que hay a nivel de Estados Unidos en el movimiento MAGA con el presidente Trump. Con lo que empezamos vamos a ir cerrando. Y es que hay mucha gente que han estado, por ejemplo, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene y Candace Owens, que son activistas del MAGA, que eran que apoyaban irrestrictamente a Trump. Explicar a la gente qué es el MAGA. El MAGA es el movimiento ese de volver a Estados Unidos, como en hacer a Estados Unidos nuevamente brillante, no sé exactamente. Sí, pero donde convergen una serie de ideologías.
y de comunicadores. Y todo eso, influencers. Sociedad civil. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Con la advertencia que había hecho Trump la semana pasada, creo que fue antes, o hace 2 semanas, de que iba a aniquilar a una civilización, en el caso de Irán, podemos estar o no de acuerdo con Irán, que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero usted no tiene que aniquilar a una nación, a una civilización, si esa civilización no le ha lanzado una bomba. Y así que se maneja Estados Unidos. Entonces, quise llamar la atención tuya porque tú eres un experto en geopolítica. No tanto así, pero lo cierto es, Tony, que esa advertencia, como dicen en el campo, Donald Trump dejó ver el refajo y el mundo entero, en el mundo entero eso cayó muy mal. Claro. Aniquilar una civilización milenaria, así no puede ser. Aquí a Donald Trump hay que encaminarlo y ahí se está levantando un movimiento, como tú lo acabas de decir, para tratar de encauzar a Donald Trump y sus decisiones al marco del respeto al derecho internacional y la soberanía de los pueblos. El respeto al derecho internacional, tú lo dijiste, Mateo, así es que debe ser. Y nada, se nos ha acabado el tiempo, amigos y amigas. A conversar con hermanos siempre el tiempo se acorta, es agradable, y agradecemos el café y que hayan estado con nosotros en Después de la Noticia. Mañana también estará otro equipo con ustedes aquí analizando las informaciones tanto locales como internacionales. Muchas gracias.